Iglesia, muy buenos días, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Me alegra verlos. A los que nos visitan también, nos alegra mucho que estén aquí acompañándonos en esta mañana. A los que vienen por primera vez, también bienvenidos. Esta es su casa, esta es una iglesia que están haciendo. Somos una iglesia que fue plantada por la Iglesia Bautista Renacer, que está ubicada al norte de la ciudad. Y este es nuestro segundo culto. Así que si vino, solo se perdió la inauguración. Si no vino, hace 8 días. Y si vino, recién estamos empezando. Y hoy, justamente iniciando como iglesia local, en nuestro segundo culto, vamos a iniciar nuestra primera serie expositiva y consecutiva. Solemos estudiar la Biblia, predicar la Biblia, proclamarla en orden consecutivo. Y vamos a iniciar un libro que es el libro del profeta Ageo en el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar en Ageo 1:1, así que si quiere ir buscando en su Biblia, Ageo 1:1. Vamos a empezar esta primera serie el día de hoy, de forma expositiva, diciendo lo que dice la Biblia, exponiendo lo que dice el pasaje, y consecutiva vamos a avanzar versículo a versículo por secciones, empezando hoy en el versículo 1. Pero como estamos iniciando un libro, vale la pena pensar un poco de qué trata el libro, tenerlo en nuestra mente. Así que quiero que consideremos que el libro de Ageo está en un contexto particular. ¿Cuál es ese contexto? Después de 70 años de exilio en Babilonia, el pueblo de Israel, particularmente la tribu de Judá, fue exiliada, fue llevada cautiva a Babilonia bajo el imperio de Nabucodonosor. Y llevaron ese tiempo cautivo, y por decreto de Ciro en el año 538 a.C., parte de esos cautivos regresaron a Jerusalén. Alrededor de 50,000 israelitas regresaron de la cautividad en Babilonia a Jerusalén 70 años después del cautiverio. Cuando regresaron en Jerusalén, todo estaba desolado, la ciudad ya no tenía muralla, esa muralla había sido destruida, se hallaban pocos habitantes, principalmente eran extranjeros los que habitaban allí, los cultivos eran escasos y el templo, particularmente el templo, que es el tema de Ageo, estaba destruido. ¿Cuál templo? El templo de Salomón. Ese templo estaba destruido. Cuando llegan ellos de regreso, el pueblo inicia la reconstrucción del altar y del templo, pero debido a la oposición que tuvieron, porque hubo bastante oposición, detuvieron la obra. Para el tiempo en que Ageo empieza a profetizar, enviado por Dios, la obra de reconstrucción del templo llevaba unos 16 años quieta. Es decir, empezaron a construir, pero 16 años la detuvieron por la oposición. Y tanto Ageo, el libro de Ageo, como el profeta Zacarías, que es el libro que viene después de Ageo, que no es el que vamos a ver después, pero tanto Ageo como Zacarías expresan el llamado de parte de Dios al pueblo a que ese trabajo sea retomado y se culmine. Ante la profecía de Ageo, la obra de reconstrucción del templo se reinicia y el resultado se alcanza 4 años después. En el año 516 terminan de construir o de reconstruir el templo. En ese contexto general es que se ubica y desarrolla este libro de Ageo, del cual vamos a empezar la serie el día de hoy. El libro presenta fechas muy específicas y 4 mensajes de Dios para un hombre que se llama Zorobabel, que era el gobernador delegado por Ciro, para Zorobabel, que es el gobernador, para Josué, que es el sumo sacerdote que sirve en el oficio religioso en Jerusalén, y en general para ese remanente, para esa parte que queda del pueblo que regresó. Los mensajes se dan en el lapso de casi 4 meses. Ageo, estos 2 capítulos son solo 2 capítulos, dura 4 meses este periodo de tiempo en el que él está entregando los mensajes de parte de Dios para el pueblo, estando Judá bajo el reinado de Darío. Creo que ya nos quedó claro el contexto de Ageo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a Ageo 1. Hoy vamos a leer y vamos a exponer la palabra del Señor en Ageo 1 del 1 al 15. Ageo 1 del 1 al 15, yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Siga la lectura en la versión que usted tenga allí. Si es esta u otra versión, por favor, siga la lectura allí. Ageo 1, 1 al 15, la palabra del Señor dice: El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: No ha llegado el tiempo,
el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en casas lujosas o casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Amén. Esa es la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te suplico que Jesucristo pueda ser expuesto a través de este pasaje. Te ruego porque me ayudes a expresarlo con fidelidad, con claridad. Y te suplico que obres en mi corazón y en el corazón de mis hermanos y oyentes en esta mañana por el poder de tu palabra, por la obra de tu Santo Espíritu. Que tú y solo tú seas exaltado y honrado. Lo suplicamos para tu exaltación en Cristo. Amén. ¿Ha escuchado de un lugar que se llama la Torre Inclinada de Pisa? ¿Le gusta la Pisa? Esta es otra. La Torre Inclinada de Pisa queda en Italia. Es una edificación que luego de que la hicieron se inclinó y quedó para la historia de que las personas quieren ir y tomarse una foto allí. ¿Le gustaría tomarse una foto allí? Quizás tomarse una foto en donde aparezca, o donde más bien parezca que usted la está sosteniendo con su mano para que no se caiga. ¿Sí ha visto esas fotos de esa torre? Ella está inclinada y alguien hace así y parece que la está sosteniendo cuando toman la foto. Bueno, ese tipo de fotos son posibles gracias a la perspectiva. La perspectiva puede hacer que algo que es muy grande parezca pequeño por encontrarse lejos, y puede hacer que algo pequeño parezca grande por encontrarse más cerca. Usando la perspectiva se puede dar apariencia de realidad a algo sin serlo, como aparentar que se está sosteniendo con la mano la torre inclinada de Pisa. Algo más atrás, más lejos, aunque es más grande, algo más cerca, aunque es más pequeño la persona, y ahí la está sosteniendo. Usando la perspectiva. Bueno, algo similar ocurre con el primer mensaje que acabamos de leer, el primer mensaje de Dios para Zorobabel, que es el gobernador de Judá, para Josué, que es el sumo sacerdote, y para el resto del pueblo, quienes tenían una imagen distorsionada, veían, parecía que era realidad, pero tenían una imagen distorsionada de lo prioritario debido a su punto de vista. El título de este sermón es Punto de Vista. Y mi propósito para ustedes en esta mañana, mi mensaje para ustedes en esta mañana es: reconozcamos lo prioritario, reconociendo a Jesucristo. Quiero que se lo lleve en su mente, lo reflexione hoy y en esta semana, si el Señor lo permite y obra en sus corazones. Reconozcamos qué es lo prioritario, reconociendo a Jesucristo. Esto vamos a entenderlo a la luz de este pasaje en dos secciones, en dos aspectos o dos puntos. Un primer punto es la perspectiva, versículos 1 al 11, y allí vamos a ver la perspectiva o el punto de vista de Dios en comparación con el punto de vista de ¿quién?
del pueblo, ¿cierto? La perspectiva. Y el segundo aspecto es la respuesta, versículos finales, versículos 12 al 15. La perspectiva y la respuesta. Ok, iniciemos con el primer aspecto, la perspectiva. El libro inició con un mensaje por parte de Dios dirigido a Zorobabel, que es el líder civil de Judá, él es el que dirige el pueblo, y también dirigido a Josué, el líder religioso, porque en ellos recae la responsabilidad de todo el pueblo. Ellos son responsables ante Dios por todo el pueblo. En el mensaje Dios manifiesta su gloria al referirse a sí mismo en 4 ocasiones usando el siguiente título: el Señor de los ejércitos. Tal vez en la lectura no lo notó, pero en 4 oportunidades Dios está diciendo así, se está refiriendo a sí mismo como el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Y esto no es algo menor, porque lo que está haciendo Dios al asumir ese título y expresarse con ese título a través del profeta Ageo para con los líderes y para con el pueblo está mostrando su dignidad única. Está diciendo: no hay nadie como yo. No hay una autoridad mayor, no hay nadie más grande que yo. Yo soy, dice Dios aquí, el Señor de los ejércitos. Ageo aparece como el profeta de Dios, es decir, el mensajero que expondrá la perspectiva divina, el punto de vista divino. Miren que el profeta está hablando de parte de Dios, pero no necesariamente está hablando acerca del futuro. Les está hablando acerca de una situación particular, ¿se dan cuenta? Y les está mostrando cuál es el punto de vista de Dios que contrasta con el punto de vista del pueblo acerca del templo de Jerusalén. Ese templo, como les dije al principio, se encuentra destruido y la reconstrucción está detenida. ¿Cómo ven las dos partes esa situación acerca del templo? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve el pueblo ese asunto? Bueno, Dios lo ve como un problema. Desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, el pueblo y sus líderes tienen las prioridades invertidas. El pueblo, los líderes, le han dado la prioridad a lo que no requiere prioridad. Él les dice: para ustedes, les dice Dios a través del profeta, no ha llegado la hora de edificar la casa del Señor. Para ustedes, en cambio, sí ha llegado la hora, no solo de que edifiquen sus casas, en lo cual Dios no tiene ningún problema, sino además que se enfoquen en decorarlas y dejarlas muy lujosas. Ya tienen casa, ya habitan en ellas, pero alguien dijo: ay, yo le voy a poner el piso en madera. El otro: ay, se le puso en madera, yo se lo voy a poner en cedro, que es la madera más fina. Y el otro dijo: pues yo voy a poner una escalera. Y empezaron a hacer cosas y cosas y cosas. Y sus prioridades empezaron a manifestarse. A lo importante, que es la casa del Señor, le restaron importancia. No se atreven a negarlo, no se atreven a decir: no, la casa del Señor no es importante. Pero sí se atreven a restarle importancia al postergarlo. Lo que dicen es: la casa del Señor, después. La casa del Señor, después. Al mismo tiempo, a lo que es menos importante, sus propias casas, le otorgan un valor mayor al correcto, porque pueden darle un valor, deben reconocerle un valor. Sin duda el Señor no les está cuestionando por vivir y tener casas, para nada los está cuestionando por eso, sino por dedicarse a mejorarlo cada vez más, olvidando el templo, que fue lo que les encargó 16 años antes. Ni siquiera 2 horas antes, ni una semana antes, 16 años antes. Y estaba en ese momento ¿cómo? Detenido. Y estaba destruido, estaba en ruinas. ¿Cómo lo ve Dios? Bueno, Dios los llama a reflexionar, los invita a reflexionar. Ellos no estaban reflexionando, ellos no estaban pensando, ellos estaban viviendo su vida, pero no habían hecho un alto para reflexionar, no habían hecho un alto para pensar. Así que Dios los llama a la reflexión a través del profeta Ageo. Los llama a considerar bien sus caminos. Les dice: consideren sus caminos. ¿Sí se dio cuenta? Les dice: consideren sus caminos, examinen sus caminos. Los está invitando a reflexionar. Miren con detenimiento la condición en que ustedes se encuentran. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero quedan como con hambre. Beben, pero tampoco logran embriagarse. Se abrigan, pero no se calientan. Reciben salario, pero el salario desaparece. Esperan mucho, pero Dios lo hace desaparecer de un soplo. Es interesante que en el mensaje el profeta le está diciendo que es Dios mismo el que lo hace desaparecer, ¿no? Es Dios mismo el que llama a todas estas cosas en contra del pueblo. ¿Por qué? Porque la casa de Dios está desolada. Mientras cada uno de ellos corre, es muy diligente hacia su propia casa. ¿Cómo lo ve Dios?
Dios les muestra el problema, Dios los llama a la reflexión, pero también Dios les da la solución. Tremendo como es el Señor, ¿no? Dios les da la solución. Él no los deja a la deriva, por el contrario les guía para sacarlos de esa condición. Se ocupa de ellos, se interesa de ellos, les envía a su profeta Ageo y les dice la solución. Versículo 8. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Les dice la solución. Es interesante que la solución se centra en lo que es prioritario para Dios y no para ellos. Lo prioritario para Dios, ¿qué es? El templo. ¿Pero por qué? Versículo 8, vuélvalo a ver. Dice la parte final. Entonces me complaceré en ella, es decir, en la reconstrucción de la casa, y me sentiré honrado, dice el Señor, en la versión Nueva Traducción Viviente. En la versión que yo tengo aquí, dice, me agradaré de él y yo sea glorificado. ¿Qué es lo prioritario para Dios? Su gloria. Su gloria. Eso es lo más importante. Esa es la perspectiva divina, la gloria de Dios, no la gloria nuestra, no la gloria humana. La gloria de Él es lo más importante y Él tiene razón. ¿Por qué? Porque no hay un ser superior a Él, Él es el Señor de los ejércitos. Él merece el honor, Él merece ser reconocido. El mensaje del Evangelio llama a los seres humanos a considerar el punto de vista divino y compararlo con el punto de vista humano. El Evangelio contrasta ese punto de vista que tiene la humanidad, como la tenía el pueblo de Ageo, con el punto de vista de Dios. ¿Usted pensaría que Dios hoy no tiene un punto de vista sobre el mundo y cómo está? Dios sigue teniendo un punto de vista. ¿Usted pensaría que Dios no tiene un punto de vista sobre usted mismo, su familia y cómo vive? Dios sí tiene un punto de vista. El Evangelio apunta a identificar el problema. Y uno de los problemas es que el hombre, los seres humanos, el hombre es especialista en hacer ídolos que compiten con Dios. El hombre es especialista en eso. Hacemos ídolos y los ponemos ilusoriamente a competir con Dios. Incluso hacemos ídolos de cosas buenas, de lo que Dios nos ha dado. Somos capaces de hacer ídolos. Y no que las cosas que Dios nos da y lo que nos permite vivir y experimentar, no que no sea bueno y que debamos desecharlo y olvidarlo, no, sino que debe ocupar el lugar que le corresponde por debajo de la gloria de Dios. Así que el Evangelio, después de que nos identifica el problema, nos llama a la reflexión, así como Ageo llamó a la reflexión mediante el profeta Ageo, Dios llamó a la reflexión al pueblo. El Evangelio presenta el punto de vista de Dios para que el hombre pueda reconocer su necesidad, para que el hombre pueda reconocer su condición. Como el pasaje que Esteban, nuestro hermano, estaba leyendo al principio en Hechos 7, en donde otro Esteban, ya no este Esteban, sino el Esteban de Hechos 7, el diácono, ¿se acuerdan? Él habló o expresó en ese sermón, en la parte que leyó Esteban, expresaba a los religiosos la tendencia histórica del pueblo de Israel a rechazar a Dios y a hacer ídolos una y otra vez, desde la salida de Egipto hasta el día en que Esteban estaba con ellos. Esteban les hizo un recuento, les estaba diciendo: ustedes realmente se han dedicado a sus cosas, le han dado la espalda a Dios. Eso es lo que hicieron, eso es lo que han hecho. ¿Y ellos qué hicieron? Crujieron los dientes. ¿Se acuerda la lectura de Esteban hace un momento? Crujieron los dientes porque tenían otras prioridades. Su prioridad no era el Dios de los ejércitos, su prioridad no era Jesucristo. De hecho, unas semanas atrás, ¿qué habían hecho con Jesucristo? Lo habían clavado en una cruz. Pero el Evangelio no solamente nos llama a la reflexión después de mostrarnos el problema, sino que también nos muestra la solución divina. Y la solución divina nos invita a proceder ante el problema, nos invita a arrepentirnos. Aunque la iglesia hoy no está llamada a reconstruir un templo físico, no estamos llamados a eso, hermano. No hay un templo que tengamos que reconstruir, ni siquiera en Jerusalén, el tercer templo, no estamos llamados a eso. Y ahorita va a entender por qué. La iglesia sí está llamada a entender el punto de vista de Dios, porque el punto de vista de Dios no está alejado de nuestra realidad, no está separado de nuestra realidad, de lo que vivimos hoy. Estamos hoy iniciando como iglesia local, hoy es nuestro segundo culto hasta ahora.
Y para llegar hasta aquí, a lo que hemos visto hoy, la alabanza, el lugar para tener las clases, este culto, etcétera, hemos tenido que orar, hemos orado, hemos preparado muchas cosas, hemos trabajado en muchas áreas y muchas personas se han involucrado con diligencia. Pero ese mismo esfuerzo, trabajo y diligencia lo hemos de aplicar a la iglesia. ¿Cómo así? ¿No es esto? No. A la iglesia, es decir, al templo donde Dios habita. ¿Y acaso Dios no habita aquí, en este templo, en este edificio? No. Debemos aplicarlo a nuestras propias vidas para dedicarlas a Él y no a los ídolos que fácilmente construimos desde nuestro punto de vista. Escuchen lo que dice 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué? El templo del Dios viviente. ¿Dónde habita Dios hoy? ¿Cuál es el templo que hay que cuidar? ¿Cuál es el templo que hay que ser diligentes trabajando en él? La iglesia. Los hombres y mujeres creyentes, ustedes, está diciendo Pablo a los Corintios, son el templo del Dios viviente. Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en templos que Él mismo hizo, que Él mismo formó con sus manos. Y esos son los seres humanos. ¿Cuáles seres humanos? ¿Todos los seres humanos? No. Aquellos a los que Él les dio un nuevo nacimiento y los hizo su pueblo. Él habita ahí. Pablo se lo está escribiendo a los corintios, no a todo el mundo. A la iglesia en Corinto, a los creyentes en Corinto. Ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Iglesia, identifiquemos el problema, mis hermanos, mis hermanas. Aquellas cosas con las que estamos construyendo ídolos en nuestra vida, rivales para Dios. Dios no tiene rival, pero insistimos muchas veces en construirle rivales a Dios. Aquello a lo que le das la prioridad, pero que no te deja avanzar. Aquello que estanca tu vida para que no crezcas, para que no madures espiritualmente, para que no avances en la fe, para que no conozcas mejor al Dios verdadero, al Dios de los ejércitos, a Jesucristo su Hijo, a aquel a quien Él envió. Identifiquemos esos ídolos, identifiquemos el problema. Necesitamos hacerlo. Incluso buenas cosas a las que les hemos dado un lugar equivocado, no quiero decir que tengamos que dejarlas o abandonarlas o descuidarlas. Quiero ser claro y enfático en eso. Quiero decir es que más bien le des el lugar que le corresponde, pero que le des la prioridad al Señor de los ejércitos. Que Él sea lo más grande, que Él sea el más importante. Y lo demás, ocupe el lugar que le corresponde. Por ejemplo, una persona. Podemos hacer de una persona un ídolo. Podemos hacer de una persona un ídolo. Un deporte, podemos volverlo un ídolo. Ya no es nuestra prioridad, porque Dios ya no es tan importante, porque el deporte para mí es muy importante. Y es bueno, pero ¿es lo prioritario? No es no hacer un deporte, hagámoslo. Se necesita. El ejercicio físico, dice Pablo, es necesario. Pero Dios es prioritario. Entonces, si actuamos con sabiduría, lo hacemos en el tiempo en el que corresponde y buscamos al Señor en el tiempo que le corresponde a Él. Un bien, podemos hacer de un bien, una casa, un carro, lo que sea, un ídolo y vivir para eso, como si fuera más importante o grande que Dios. Una carrera, un estudio, una meta por lograr, incluso algo que no hemos alcanzado, pero que queremos lograr y lo volvemos nuestros ídolos. Iglesia, identifiquemos el problema. Iglesia y amigos que nos acompañan hoy, reflexionemos como nos invita el Evangelio y como el profeta, por orden de Dios, estaba invitando al pueblo a reflexionar aquí. Reflexionemos aquello que priorizamos, pero de lo cual obtenemos poco. Hay muchas cosas a las que usted y yo le damos prioridad. Y si vamos a mirar qué obtenemos, no hay nada. Solo desgastamos nuestra vida, solo desgastamos nuestro tiempo, pero no hay nada más. No logramos nada de eso. Quizás son cosas que nos parecen normales, como el pueblo de Ageo. Es normal, estamos viviendo bien, están las casas, estamos viviendo cada vez mejor, es normal, voy bien. Pero cuando Dios lo mira, lo ve como una condición digna de juicio. Eso es lo que estaba pasando acá. Aquí el pueblo, ¿cómo respondió? Bien. ¿Qué pasa si el pueblo no responde así? La historia era distinta, ¿cierto?
Aquí el pueblo pudo reconocer y reflexionar que esa condición era digna de juicio. Reflexionemos, iglesia. Colosenses 3, 5 al 7 es como una invitación a reflexionar. Dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Puede que parezca normal para muchos amigos. Es normal vivir de esa forma, en fornicación, en impureza, en pasiones, en malos deseos. Es normal vivir en avaricia. Todo eso, dice Pablo, es idolatría. No es normal. No es normal al punto de vista de quién, de Dios. No es normal, no está bien. Y luego dice: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Ustedes ya no pueden darle la prioridad a eso, porque ustedes son distintos ahora. Ahora Dios los llamó, Dios los hizo parte de su templo a ustedes. Consideremos, iglesia, la solución que Dios ofrece. Es aceptar su punto de vista. Esa es la solución. La solución es: Dios nos da su punto de vista y entonces nosotros debemos aceptar el punto de vista de Dios y arrepentirnos. Esa es la solución. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo acá? Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Esa es la solución. Esa es la solución. Arrepiéntanse, conviértanse, es decir, vuélvanse a mí. Me están dando la espalda, dense el giro y ahora síganme a mí, búsquenme a mí, es lo que les está diciendo. Así que reconozcamos lo prioritario, reconociendo a Jesucristo. Reconozcamos qué es lo realmente prioritario, reconociendo a Jesucristo. Ante el punto de vista de Dios, el pueblo reflexionó y el pueblo respondió. ¿Deberíamos responder nosotros hoy ante el punto de vista de Dios? Bueno, vamos a revisarlo en nuestro segundo aspecto. La respuesta, versículos 12 al 15. ¿Cómo respondió el pueblo y qué tendría que ver eso con nosotros? Versículos 12 al 15. Dice: y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Así como el pasaje anterior, la sección anterior, nos muestra dos puntos de vista: el punto de vista de quién, de Dios, y el punto de vista de quién, del pueblo. Dos puntos de vista, ¿cierto? Esta otra sección nos señala dos respuestas también. Aquí también hay dos respuestas. Ambas respuestas son esperanzadoras. ¿No sintió esa sensación? Ay, el pueblo respondió bien, eso es esperanzador. Pero una de ellas debería resultarnos inesperada. Una de ellas debería resultarnos inesperada. La respuesta de los líderes y del pueblo es una respuesta. Ya le digo cuál fue la otra. ¿Cómo respondieron? Obediencia y temor. Versículo 12. Y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor. Y termina diciendo: y temió el pueblo delante de ¿quién? Del Señor. Respondieron con obediencia y temor. Esa es la primera respuesta: obediencia y temor. Se esperaría esa respuesta porque Dios no se equivoca. Si Dios dice algo, ¿Dios se equivoca? ¿Tiene la razón o no tiene la razón? Siempre tiene la razón. Así que se esperaría esa respuesta. La obediencia y el temor a Dios son esperanzadores, más cuando sabemos que el punto de vista humano sí suele fallar. Nosotros, no siempre, pero por lo general, con facilidad nos podemos equivocar desde nuestro punto de vista. Pero hay otra respuesta, versículo 12. Es una respuesta corta, pero impactante. Vaya conmigo al versículo 12, al versículo 13, discúlpeme. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. ¿Se dan cuenta lo que pasó? Ageo fue una vez y les dijo: ustedes tienen una prioridad errada, y les dijo: reflexionen, miren esto. Ok, eso ya lo vimos. Pero luego Dios volvió a enviar ¿a quién? Al profeta Ageo, ¿cierto? Y cuando volvió a enviar al profeta Ageo, ¿qué les dice? Yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y se fue Ageo. Ageo va donde ellos y Dios les dice que está con ustedes, y se fue.
¿No le parece eso un poco impactante, además de corto? Esto debe escucharse aún mucho más esperanzador. Debe generar aún mucha más expectativa y esperanza, debido a que en la sección anterior, que ya vimos en el primer punto, ¿saben qué era lo que Dios les estaba diciendo todo el tiempo en ese mensaje? Lo que les estaba diciendo es: yo estoy en su contra. Eso fue todo lo que les dijo antes en el primer punto que vimos. Yo estoy en su contra. Yo estoy en su contra. Ustedes siembran, pero ¿yo qué? Envío la sequía. Ustedes trabajan y reciben su salario, pero luego ese dinero ¿qué? Se esfuma. Ustedes comen, pero no tienen satisfacción. Lo que le estaba diciendo, y yo lo estoy haciendo, les dijo todo el tiempo: yo estoy en su contra. Pero ahora, ¿qué les mandó decir? Yo estoy con vosotros. Eso sí es esperanzador. Ahora el Señor de los ejércitos está a su favor. Ahora el Señor de los ejércitos está en favor del pueblo. ¿Pero qué significa que Dios esté a favor del pueblo? El mismo pasaje nos dice que significa que Dios mismo va a producir en ellos la capacidad de cambio. Miren esto tan impresionante. Es Dios mismo el que va a producir que este pueblo cambie. Versículo 14, acompáñeme. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. ¿Qué significa que Dios está con ellos? Que Dios mismo va a transformar las vidas de estos hombres. Que Dios mismo va a transformar el corazón del pueblo, y que Dios mismo los va a llevar a hacer lo que deben hacer, dándole la prioridad a Dios. Es Dios mismo. Eso es sobremanera esperanzador, porque esto manifiesta dos verdades bíblicas en acción, dos verdades muy importantes en acción. La verdad de la responsabilidad humana. Es responsabilidad del hombre cuando escucha la corrección de Dios, el llamado a la reflexión de Dios. Es responsabilidad suya y mía arrepentirnos. Pero también se muestra la otra verdad que actúa en conjunto, la verdad de la soberanía divina. Es Dios el que actúa soberanamente, obrando en los hombres su voluntad. Ambas son verdades, ambas son realidades, y ambas están expresadas, entre otros, en este pasaje. El Evangelio implica un mandato al arrepentimiento. Dios envía su mensaje, envía a Cristo para que los hombres crean en Él, y les dice a los hombres: arrepiéntanse. Pero al mismo tiempo que los hombres se arrepientan, ¿saben por qué es posible? Porque Dios concede esa gracia. Dios concede que los hombres se puedan arrepentir y ese cambio se dé en ellos. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2, 25 y 26. 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quién es el que otorga el arrepentimiento para que el hombre que se opone ahora se arrepienta? ¿Quién lo otorga? Dice: por si acaso Dios les da el arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Dios manda el arrepentimiento, pero al mismo tiempo es Dios quien otorga el arrepentimiento. Son dos realidades impresionantes. Entonces, ¿de quién es la gloria? Solo de Dios. Jamás va a ser de ningún hombre. No va a ser suya. No va a ser mía. Solo de el Señor de los ejércitos. Solo de Jesucristo y de nadie más. Pero es un mandato que nos arrepintamos. Y debemos arrepentirnos. ¿Cómo es posible que hombres que tienen a Dios en su contra, como el pueblo en ese caso, a causa de la idolatría y de sus prioridades distorsionadas, al final, a causa de sus pecados, cómo es posible que ahora experimenten a Dios a su favor? Es posible que Dios diga: yo estoy con vosotros únicamente por causa de Cristo. Solo por Cristo es posible que Dios pueda estar en favor de hombres pecadores. Yo estoy con vosotros apunta a Cristo, porque Cristo es Dios con nosotros. ¿Se acuerda la lectura que hicimos juntos hace un momento? Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Ese es el mensaje de Ageo para el pueblo. Diles, yo estoy con vosotros. ¿A dónde está apuntando Ageo con el mensaje? ¿A dónde está apuntando Dios con ese mensaje? Está apuntando a Cristo. Está apuntando a Cristo porque Cristo es Dios con nosotros. La obra de Cristo es la manera divina, la única forma posible de ponerse a favor de hombres pecadores y restablecer la amistad con ellos, estar en favor y no en contra de ellos. Es la única manera como los hombres pueden experimentar que Dios esté en su favor, Cristo y nadie más. No es que tú y yo hagamos buenas cosas o buenas obras, es Cristo el único que hace que Dios ahora esté en nuestro favor o en favor del hombre que se arrepiente. Solamente es Cristo. Obedecer y temer a Dios como el pueblo lo hizo es reconocer que Cristo dio su vida en la cruz para la reconciliación y el perdón de quienes responden ante Él con arrepentimiento. Cristo murió en una cruz, pero está esperando una respuesta de los hombres. Arrepiéntanse. Obedecer y temer a Dios es arrepentirnos, reconociendo, viendo a quién, a Jesucristo. También obedecer y temer a Dios es un regalo para quienes Dios lo otorga, para quienes Dios les otorga ¿qué? Arrepentimiento. Es un regalo. Si alguien reconoce y obedece y teme a Dios, es porque Dios se lo regaló. Y como dijo Esteban hace un momento, toda la gloria es de Dios y de nadie más. Entonces, que los hombres vuelvan sus corazones a Dios y realmente se humillen y crean y confíen en Él, es porque Dios obró eso en el corazón de los hombres. Les otorgó ese regalo tremendo, sin igual regalo. Obedecer y temer a Dios se evidencian acciones que priorizan lo divino. Luego de que Dios ha hecho esa obra, que el hombre se arrepiente, que Dios ha hecho esa obra, luego de eso se va a ver cómo los hombres y mujeres que han experimentado esto van a priorizar lo divino como el máximo bien que el hombre puede alcanzar. Lo van a priorizar. Y no necesariamente tienen que ser todos pastores o involucrados en la obra sirviendo, no. Van a priorizar la obra de Dios haciendo y viviendo sus vidas cotidianas. Con sus familias van a priorizar al Señor. En sus labores, en sus empresas, van a priorizar al Señor. En sus contextos, van a priorizar a Dios. Y va a ser evidente para todos. Y todo lo demás va a estar en el lugar que verdaderamente le corresponde. Todo lo demás va a ocupar el lugar correcto ante la perspectiva divina. Así que reconozcamos lo prioritario, reconociendo a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios en favor del hombre. Ante el punto de vista divino, la perspectiva humana se ve definitivamente corregida. Nuestro punto de vista es corregido, cambia, crece para esta vida y para la eternidad. Una manera de reconocer lo prioritario, una manera de vivir en la prioridad de Dios, en el punto de vista de Dios, es cuando celebramos juntos la cena como Jesucristo lo ordenó. Él dijo que debíamos celebrar la cena. Y una manera de hacerlo y de reconocer eso prioritario es celebrar, obedecer, temer, porque Él dijo hagan esto hasta que yo regrese. Entonces es una manera de hacerlo. Lo hacemos conforme a su punto de vista, que con claridad está expresado en las Escrituras. La Santa Cena la deben celebrar aquellos a quienes Dios les dice que está a su favor, a quienes Dios les dice que está con ellos. Y como ya lo entendimos, ¿son todos? Bueno, a la luz de este pasaje, son aquellos cuya prioridad es la misma prioridad de Dios. Aquellos que ya tienen la misma prioridad de Dios. No a perfección, pero ya viven esa prioridad. ¿Y son todos? ¿Cómo saber quiénes son? Podemos identificarlos mediante el arrepentimiento. Podemos identificarlo mediante la fe en Jesucristo. Ellos ahora viven conforme al punto de vista de Dios y siguen a su Hijo junto a otros que también se han arrepentido y también creen en Él en el contexto de la iglesia. Así que si usted ha creído, si Jesucristo es su prioridad porque Dios le otorgó esto y porque usted se arrepintió, entonces está invitado a celebrar la cena junto a quienes también hemos creído y ahora hacemos parte de la iglesia. Si usted nos acompaña de otra iglesia local o aún no hace parte de la membresía de esta iglesia local, pero sabe y se da cuenta de que usted
ha creído en lo que Dios dice y la perspectiva y el punto que usted tiene es el mismo punto de Dios, el punto de vista, entonces celebre esta cena con nosotros. Pero si no es miembro, le animamos a solicitar información y vincularse a la membresía de esta iglesia, hacer su proceso para que haga parte de esta iglesia. Si usted no ha creído, si usted se da cuenta que Cristo no es su prioridad, que hay rivales en su vida para con Dios, hay muchas cosas más importantes para usted, entonces quiero invitarle a reflexionar, como lo vimos en este pasaje hoy. Y más bien vea la celebración, y mientras ve la celebración de la cena, reflexione, considere la esperanza de creer en Cristo y el privilegio que Dios le está dando al escuchar en esta mañana que la prioridad de su vida debe ser Él. Y Jesucristo lo pone de nuevo en amistad con Dios. Con eso en mente, quiero invitar a ponerse en pie a quienes celebraremos la cena en esta mañana. ¿Cómo se ve, mientras los hermanos van repartiendo el pan y la copa, cómo se ve una vida que reconoce la prioridad divina? ¿Cómo se ve una vida que ha adoptado esa obediencia, ese arrepentimiento, ese temor a Dios por causa de Jesucristo? Vamos a considerarlo en Colosenses 3, 1 al 11. Quiero que lo escuche mientras reciben los elementos, el pan y la copa. Piense y reflexione en cómo se ve esa vida cuya prioridad ahora es Jesucristo, por la gracia de Dios. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que su prioridad sea Cristo. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Así se ve una vida que ha reconocido el punto de vista de Dios al reconocer a Jesucristo. Mis hermanos, reconociendo que ahora Dios dice, yo estoy con ustedes, y que eso es posible solo porque Él envió a su Hijo y su Hijo se entregó voluntariamente para perdonar nuestros pecados, siendo clavado en una cruz. Compartamos juntos el pan. Y recordando que Cristo dijo que así como partió, o más bien que Él prometió regresar así como partió, entonces celebremos juntos al tomar la copa y esperar, como Él dijo, desde los cielos, su regreso. Bebamos juntos la copa. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de reconocer que toda la gloria es tuya, Señor. Ayúdanos a fijar nuestra esperanza en Cristo y a reconocer que solamente en Él
hemos sido reconciliados y al mismo tiempo ayúdanos a arrepentirnos y a vivir una vida que te honre. En Cristo lo rogamos. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.